¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Super Padres. Hoy en el programa número 26 estaremos hablando sobre la ansiedad en niños y adolescentes. Y como siempre tenemos especialistas para este tema y nuestro invitado, ¿quién es? Luis, cuéntame. Saludos Cintia, un gusto y bienvenidos a todos nuestros superpadres. Hoy tenemos en los estudios de UNEJU TV como invitado al psicólogo clínico Josías Tenesaca. Entre sus logros profesionales y académicos tenemos que él es psicólogo clínico, egresado de la maestría en psicoanálisis y educación en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Atención psicológica en su consulta particular. Conductor del programa radial En el Diván. Ha publicado artículos de orientación psicológica en diarios de la ciudad de Machala. Saludamos y damos la bienvenida a nuestro invitado. Acompañarnos, qué placer tenerte con nosotros. Muchas gracias a ti, Cintia, gracias por la oportunidad de estar aquí en Super Padres, que pues es todo un placer poder contribuir con la comunidad de nuestra ciudad y todos los que nos siguen por las redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Vamos a empezar. Y la pregunta es, ¿qué es la ansiedad? Como para dar ese primer empujón con el tema. Muy bien. Bueno, la ansiedad es un afecto natural que todos tenemos. Lo presentamos cuando se nos presenta alguna situación estresante, alguna situación problemática, algo que tenemos que enfrentar, algo inesperado, y nos ayuda a poder enfrentar estas circunstancias. Es algo normal que se puede presentar en cada uno de los sujetos, pero que depende cómo uno tiene sus habilidades para poder sobrellevarlo. En psicoanálisis, que es la rama por la cual yo trabajo, no mucho trabajamos esto de la ansiedad, sino trabajamos el lado de la angustia, que ya vendría a ser prácticamente cómo eso se genera a nivel subjetivo y también en el cuerpo de los sujetos. ¿Y cómo se genera? Bueno, hay diferentes características. La angustia tiene esta particularidad que es que no la podemos definir. En realidad, cuando un paciente viene a consulta y nos habla un poco sobre cómo se siente y hay una situación angustiante, no lo puede poner mucho en palabras. Es algo aquí, acá, en el estómago, en el pecho, en la garganta. No sabes cómo explicarlo. No lo puede explicar específicamente, porque esa es la característica de la angustia. Es algo que no se puede poner en unas palabras tal cual. Y tiene algunas representaciones subjetivas, como pensamientos en que me voy a morir, pensamientos de que me va a pasar algo, pensamientos de que le va a pasar algo malo a quienes me rodean, físicas como sudoración, taquicardia, alteración del ritmo cardíaco, mareos, inclusive náuseas, ya depende de cada sujeto, pero por lo general se centra en esa característica, o sea, no hay algo específico que lo pueda definir, que la persona lo pueda definir. Esa es una característica principal de la angustia. Como actualmente estamos en este tiempo de pandemia, que aunque algunos digan ya está todo normal, realmente no es normal, no sabemos que no lo es. En el caso de los niños que han pasado ya prácticamente, han transcurrido ya 2 años en la etapa escolar, que han permanecido en casa, que han estado siempre detrás de un computador, ¿qué es lo que podríamos esperar? Porque hay un antes y un después, o sea, hay una situación en donde estaba revisando que los niveles de ir a visitas a donde los psicólogos, que antes los padres eran como que sí, vamos, porque creo que mi hijo tiene un problema, no era porque ibas como algo normal, pero ahora se ha normalizado, o sea, y bueno, y es lo que es normal realmente, uno tiene que ir a donde el psicólogo, hay que ir, porque no es que tenemos tantas cosas a veces que nos quedamos ahí como que no, y que pensamos que solito se va a resolver y no es así, entonces siempre hay que buscar especialistas. Pero hablando de esto, ¿cómo podemos detectar como padres en estos tiempos que nuestro pequeño o nuestro adolescente está pasando o atravesando una ansiedad? Porque es como, son etapas, hay una etapa para la ansiedad, son muchas preguntas las que te estoy haciendo, pero... Bueno, algo que, como lo mencionaba, todos atravesamos en algún momento una situación ansiosa. Un familiar mío se enferma, mi papá perdió el trabajo, tengo malas notas, se vienen los exámenes. Son situaciones que me pueden poner ansioso, de una forma normal, cómo afrontarlas. Pero si estas situaciones se complican, es decir, presentan situaciones mucho mayores, es decir, permanecen. O sea, ya estamos hablando así como el tema, trastornos. ¿Serían trastornos? Sí, en la clínica, en la psicología clínica o del lado de la psiquiatría, se le diagnostica como trastornos. Desde el psicoanálisis no se le da el nombre de trastorno,
se lo denomina como un síntoma, como una afección que el paciente Ok. atraviesa, pero lo podríamos mencionar como que sí, hay un grado sintomático, hay algo que empieza a generar un sufrir en el sujeto, ¿no? Inclusive mucha gente dirá que los nervios se sienten bien. Antes de una presentación, ese nervio Es que te da normal. es normal. Lo dicen los futbolistas, lo dicen los artistas, etc. Pero si la situación ya es constante, no puedo participar en ese evento, no puedo jugar ese partido, no puedo dar ese examen, o me salgo del examen porque no puedo respirar y de un momento a otro se me nublaron todas las cosas. Entonces ya hablamos de una situación angustiante que debería tener un espacio para escucha y poderla trabajar. Ahora en los niños, como tú lo mencionas, eso puede variar mucho. Puede haber, bueno, la característica de los niños es que los niños no pueden simbolizar todo. Y nosotros los adultos a veces podemos expresar en palabras el rompimiento amoroso, la pérdida de un familiar, etc. Exacto. Entonces los niños tienen esa particularidad de que no lo pueden simbolizar completamente todo. Entonces se van a presentar otro tipo de síntomas, que no solo pueden ser la ansiedad, como el miedo a que mi papá fallezca, como el miedo a que mis padres se separen, como el temor a no volverlos a ver, sino también con las pesadillas, con las alteraciones en el comportamiento. Yo antes era muy contento, ahora estoy irritable, tengo regresiones. Una regresión es que, por ejemplo, si yo ya manejo mis esfínteres, voy al baño con normalidad, ahora ya no, empiezo otra vez a tener esas fases anteriores, inclusive dolores en el cuerpo, etcétera. Pueden ser unos indicadores que nos hace a nosotros como padres darnos cuenta de que algo no va bien y de que hay que prestarle una escucha a eso, que esa es una particularidad que tenemos que tener como padres, escuchar ahí. Que necesitamos, entonces, que es importante. Y ahí podrías decirnos tú, es una herramienta o podría ser, ¿cómo lo podemos especificar? Que debemos como padres tomarla, hacerla, realizarla con nuestros niños y sobre todo en la etapa de la adolescencia, que es un poco más difícil. Siempre cuando hablo de la adolescencia es como... oh. Sí, en la adolescencia, bueno, en la adolescencia, como padres y como todos aquellos que hemos pasado la adolescencia, nos enfrentamos a dos cosas muy particulares. La primera es la relación con el otro. La pareja, los amigos, el entorno, las influencias, mis artistas favoritos, las profesiones, etc. Y la otra es el encuentro con la sexualidad. Hay un segundo llamamiento de la sexualidad en la adolescencia donde ya tengo que saber qué hacer con la vida sexual mía y el otro con el que me encuentre. Entonces estas situaciones pueden ser angustiantes también en un adolescente, ¿no? En la iniciación en la sexualidad, tener una pareja, ver qué se puede hacer ahí, lo que pasa con mis padres y la pareja, una situación que puede tornar un poco compleja, ¿no? Entonces esas características hay que tener muy en cuenta, pero sobre todo, como lo mencionaba, los padres tenemos que tener mucho la escucha, ir escuchando qué es lo que está pasando, porque esas sintomatologías ellos las ponen ahí en la mesa para que uno se dé cuenta y sepa qué hacer. Aparte de escucharlos, ¿qué otra postura debo tomar yo como padre en situaciones en donde estoy viendo que hablamos de que hay ansiedad y que puede pasarlo en cualquier momento, ¿no? Cuando me toca exponer, estoy como ansioso de la exposición, o puede ser para un partido de fútbol, como lo mencionabas, pero ¿qué pasa cuando ya mi hijo está teniendo estas conductas frecuentes de que estoy, no voy a poder, y tengo que ver, y muchos padres no podemos controlar, decir, ya que tienes que subir, ponte y expone, claro, muchacho, y el niño nervioso más, o sea, ¿cómo los podemos ayudar nosotros, aparte de escucharlos, para que trabajar nosotros en nuestras emociones, a veces también... A veces el problema a veces no son tanto los niños, sino somos nosotros como padres. Entonces, por ahí, ¿por dónde podemos empezar? Sí, a ver, te podría decir y recomendar a los padres que nos escuchan, que pues la recomendación principal es ir a consulta. Aquí en nuestro país, nosotros siempre manejamos un lema con mi esposa, que también es psicóloga, Jennifer González, que la consulta tiene que formar parte de la canasta básica. Hay un psicoanalista muy famoso que se llama Jacques Lacan, un psicoanalista francés, escribió un texto que se llama Dos notas sobre el niño, es un texto de 2 hojitas, y en 2 notas sobre el niño Lacan nos da una frase que es muy importante que nuestros padres la escuchen. Dice, el síntoma en el niño representa la verdad de la pareja. Entonces yo creo que cuando escuchamos esa línea nos hace mucho pensar. Si el síntoma en el infante representa la verdad de lo que está pasando en la relación parental, bueno, si tú me dices que el niño empieza a aruñarse, empieza a tener pesadillas, empieza a tener un síntoma,
yo tengo que preguntarme qué está pasando en mi relación también, o sea, qué está pasando conmigo. Y por eso es la invitación, o sea, el trabajo con el niño y con el adolescente no es solo atenderlo, que uno puede ver padres, o ha visto en la práctica clínica, que te lo dejan en la puerta, pues, ¿no? Y dicen, vuelve en una hora y se van. Y chao, ahí Correcto, quédate. o sea, no hay ni el cuerpo de entrar y ver cómo es la oficina, será seguro, o sea, no, aquí está y te mandan inclusive alguno del dinero con el niño, que lo pagan ellos. Qué fuerte, Entonces ¿no? uno puede ver ahí que el niño está cosificado como una posición de un objeto, no como un sujeto. La cuestión es que el padre tiene que involucrarse subjetivamente. Y muchas madres y muchos padres tendrán que ir a consulta, tendrán que analizarse para trabajar qué es lo que qué es lo que está pasando en esa relación. A lo mejor no se aman, a lo mejor tienen peleas, a lo mejor no tienen deseos en cuanto a su vida íntima, sexual, amorosa, llámele usted. Algo ahí no va bien. Ahí hablamos en parejas. Y Correcto. cuando no hay pareja, o sea, cuando está o la mamá responsable o el papá solamente responsable, ¿cuáles pueden ser también las situaciones? De igual manera, sobre todo los niños más pequeños tienen esta relación simbiótica con la madre, una relación muy íntima. Así es. Entonces hay una transmisión subjetiva, por eso ustedes se van a dar cuenta de que si la mamá le tiene miedo a las cucarachas y es muy subjetivamente pegada, no quiero decir que ande todo el tiempo con él, pero sí subjetivamente pegada, es decir, que sus palabras tienen un peso mayoritario para el niño, tal vez no le tenga miedo a la cucaracha, pero va a haber otros miedos ahí que lo rodeen. Es decir, se vuelve como un correlato, algo que le sigue a esa fantasmática que tiene neurótica la madre. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Pues trabajar con la madre, ¿no? Pues por ahí la madre se va de viaje a Guayaquil unos 3 días y el niño mejora, inexplicablemente. Uno le pregunta, ¿y siempre ha estado así? Bueno, cuando hice un viaje mejoró. Entonces hay que ver ahí qué nos dice eso. Con Por ese esta madre. apego que hay, que puede provocar que sin darnos cuenta, inconscientemente estamos haciendo algo Correcto, sí. que no Sí. está bien. Precisamente el inconsciente es otra forma de pensamiento que tenemos. Si usted le pregunta cómo se llama o qué es lo que comió hoy en la mañana, se va a acordar. Ese es el consciente. Pero el inconsciente es por qué a usted le gusta esa mujer, por qué usted se viste de esa manera, por qué eligió esa carrera universitaria. Eso a veces uno ni lo sabe porque Claro. son O sea, me lo cuestiones- preguntas ahora a mí, es como, ok, no. son Te pones a cuestiones, pensar, son ¿no? cuestiones inconscientes. Entonces, inconscientemente, nosotros influimos en la vida de nuestros hijos, ¿no? Como te manifestaba, a través de estos actos yo puedo influenciar para que se genere algo en el infante o en el adolescente inclusive, a pesar de que hay otros factores que se juegan ahí. Entonces, la idea es que a través del espacio de consulta, no solo que el padre entre a una consulta, sino que también el niño pueda trabajar, o el adolescente, y pueda simbolizar, poner en palabras esto que le aqueja. Por ejemplo, esto del apego. Una de las cosas angustiantes que uno puede ver es que una madre o un padre esté demasiado absorbente de un adolescente o de un niño. Una situación ya estragante, que es lo que nosotros le llamamos. O sea, le genera un estrago. Pegoteado ahí, no lo deja decidir ni cómo vestirse, ni qué comer, o sea, está ahí decidiendo por sobre él. No le deja una oportunidad a su deseo. Yo le digo, he escuchado, recuerdo el caso de un adolescente que para irse al cine pues iba con la mamá, ¿no? Estoy hablando de alguien de 17 años. Entonces uno tiene que ver ahí cómo fractura eso para que el otro pueda generar una especie de deseo, porque si no se permite que el deseo aflore, también puede venir la angustia. Es decir, estoy siendo angustiado por esta madre o por este padre cocodriliano que está ahí asfixiando. Claro. O cuando ya no esté, también puede ser lo contrario. Esa es otra que digo, posición, así es. y ahora, ¿cómo es mi vida? No puedo hacer nada sin ella. Por o eso, sin él. por eso te mencionaba estos miedos frecuentes en voy a perder a mis padres. Voy a perder se van a separar, ¿ya? Que es algo que los niños dicen. Por ahí pelearon y te dicen en consulta, no, es que mis padres se van a separar. O mis padres ya están separados, que es una fantasía que puede estar en ellos. Y no ha pasado nada de eso, pero ellos ven eso. Porque realmente cuando la gente pelea, no es que pelea en un lugar sin sonido. O sea, los gritos y todas esas cosas están ahí. Por más que queremos, no se Y puede. evitar. ellos entienden, o sea, no es que no lo entienden, ellos lo captan 1 o 2 años, ya están captando muchas cosas que inconscientemente van a generar un efecto subjetivo cuando sean grandes. Por ejemplo, esto de la ausencia es uno de los síntomas muy, muy grandes y de la época.
niños y adolescentes que no conviven con sus padres. A mí me ha tocado escuchar a adolescentes o adultos, porque trabajo con adultos, que te cuentan en su vida que no han jugado con sus padres, no han compartido un momento de diversión con ellos, no han sido abrazados, no han sido besados por su mamá, o que les han dicho que te amo, ese tipo de cosas. Eso, te lo puedo decir, es muy frecuente. Entonces, esa posición de ser dejado, de ser ubicado como un objeto, no como un sujeto, no como un niño amado, también genera un síntoma y también puede provocar esta angustia, es decir, me siento en una posición abandonada. ¿Qué hago frente a eso? No tengo palabras para representar eso que es mi sufrir. Perfecto. ¿Cuáles serían las herramientas que como padres debemos de tener a nuestra mano para que, obviamente, como lo mencionamos, no, la ansiedad es parte de, o sea, tampoco podemos, pero para no causar en nuestros hijos un incremento en la ansiedad, o que todo el tiempo estén llenos de miedos, de temores, porque no estaríamos aportando, sino más bien. Ahora, ¿qué pasa? Como lo estamos mencionando, cuando una madre es temerosa, tiene miedo de todo, o sea, es el ejemplo de su hijo, pero ¿cuáles serían esas herramientas para nuestros superpadres para mejorar eso, para poder aportar, para poder ayudarlos a que ellos no tengan o no crezcan llenos de miedos, llenos de ansiedad, llenos de temor, sobre todo ahora, en estos tiempos? Pongámonos más bien en tiempos de pandemia, en donde de verdad los niños y los adolescentes no han podido disfrutar, y es una cuestión preocupante, el hecho de que se vayan al cine más frecuente. Correcto. Entonces, en la adolescencia salían y iban al mall, aunque sea el centro comercial, que podían ir con los amigos a las casas, ya no pueden entrar casi mucho, o sea, igual ya se está regularizando un poco, pero sin embargo todavía hay muchos padres, como le estábamos hablando tras cámaras, que tienen miedo porque han perdido parientes, familiares, cercanos, y piensan que si dejan a sus hijos salir, les va a provocar. Entonces, ahí estamos también con esa ansiedad y con ese miedo de que hoy, si sale hoy, mañana vamos a estar todos contagiados, nos vamos a pasar. Y estamos llenos todo el tiempo ya de miedos. Y ya no se trata solamente de los niños, ya es la familia, el hogar completo. Entonces, ¿cuáles serían estas herramientas en estos tiempos de pandemia para nuestros superpadres para mejorar eso? Sí, es muy interesante que lo menciones con herramientas. La psicología clínica es de dar muchas herramientas, de decirle, póngase un hielo aquí, respire tanto, cuente tanto, imagine tanto, dan un efecto, generan un efecto, y inclusive muchos se quita la angustia o la ansiedad. Pero la cuestión es que si yo no analizo por qué eso se genera, eso va a volver constantemente. Eso se llama el retorno de lo reprimido. Eso es, alguien que padece de angustia le va a decir que pues, o sea, se está ahí presente, ¿no? O sea, va a estar ahí. Entonces, una de las cosas que yo puedo mencionar es que los padres puedan activar esa escucha activa. O sea, esa escucha activa, es decir, que puedan estar muy atentos a qué es lo que está pasando con ellos. Ahora, si tú lo planteas desde el lado del COVID y toda la pandemia que nosotros estamos atravesando, por eso menciono lo de las técnicas, porque precisamente no sabemos qué hacer. Exacto. Eso no tiene nada de malo, no saber qué hacer frente a algo. O sea, no saber qué hacer detona la angustia, porque precisamente estoy en falta frente a las cosas. Pero en una consulta, en un análisis, el sujeto va a encontrar su respuesta, que no es la tuya, ni la mía, ni la de él. Es una respuesta muy particular. Entonces, eso es lo que se apunta, que uno puede encontrar su herramienta, que uno puede encontrar su estrategia. Por ejemplo, para un padre su estrategia puede ser armar un mueble con su hijo todos los fines de semana, como un paciente que yo tenía, que él empezaba a talar, a moldar, iba armando el mueble y hablaba con su hijo le contaba de la amiguita que le gustaba, y la situación se fue armando. Esa fue una opción que para él sí, le funcionó. Correcto. Porque él hace muebles. Por ejemplo, puede ser a una madre que le gusta mucho la cocina, enseñar un poco de cocina con las chicas, hacer un cake, un pastel. Ver qué se puede ir haciendo. El deportista, ir, aunque sea porque es que la cuestión es que no quieren salir, entonces sí, hay el temor de salir. Y justamente hablando de este tema de no querer salir, te contaba también que hace unos meses atrás había un caso de una madre que mencionaba, salí con mi hijo por primera vez y mi hijo no supo qué hacer y no supo qué actuar, no supo cómo interactuar con sus amigos, tenía miedo. Y bueno, pero ¿por qué está actuando así? El niño no era así, o sea, desde cuando estaba en las clases no pasaba eso. ¿Qué es lo que está pasando?
Entonces le dice, lo que pasa es que no he salido durante la pandemia. La única persona que salía es mi esposo, él hacía las compras y desde ahí no hemos salido. Entonces todo el tiempo el niño, su interacción ha sido la computadora, la tablet, el televisor, y el verse otra vez es como, qué miedo. O sea, y esto, ¿cómo actúo con los niños? Tengo miedo de acercarme a ellos, tengo miedo de contagiarme, tengo miedo y todo el cúmulo de miedo en su alrededor por todas las situaciones. Sí, mi abuela tenía un dicho, ella decía, los montes tienen ojos y las paredes oídos. Entonces, obviamente, el niño escuchó muchas cosas. O sea, la información del COVID y de la pandemia está por todos lados. Yo tengo un paciente que él decía en consulta, yo abro el WhatsApp y veo ahí los estados de cuántos muertos y todas esas cosas. Entonces, usted debe ver, no se le dice qué hacer al paciente, porque el paciente es el que elige, pero como que usted debe seguir viendo eso. O sea, ¿no le parece que hay otras opciones? Me dice, sí, las voy a bloquear. Voy a dejar de ver estas cosas. Y a la siguiente consulta estaba muy bien. Es decir, hay cosas que hacen que la ansiedad se genere. Hay que ver ahí en esta madre, muy particular, qué es lo que hizo despertar esa situación a nivel familiar. No sabemos si falleció alguien, no sabemos si pasaron mal la situación del COVID, o no sabemos si dijeron cosas que el niño escuchó. Y eso puede generar un efecto. Y hay que hablar con él, hay que explicarle las medidas de bioseguridad, es decir, hay que usar la mascarilla, hay que lavarse las manos, hay que utilizar el alcohol, hay que mantener la distancia, hay que hablarle. Y hay que hablarle con pausa, especificándole las cosas porque ellos sí lo entienden. Una vez más digo, muchos padres me dicen, no, es que él como que le entra por aquí y le sale por acá. Esa frase es muy interesante porque precisamente nos habla del peso que yo como padre tengo frente a él. A veces es más importante Bad Bunny que mi palabra. Entonces, ahí yo como padre tengo que cuestionarme, bueno, ¿qué está pasando para que mi palabra no genere un efecto? Por eso hablo mucho de que, sé que soy repetitivo en eso, pero hay que seguir. Que la recomendación principal es que vayan a consulta. Exacto. Hay que ir a consulta. Ahí Mira, nos preguntan desde Facebook, una pregunta, ¿los adolescentes pueden percibir la ansiedad en sus padres? ¿Y el adolescente puede absorber esa ansiedad que percibe y crear ese trastorno por lo que observa? Sí, como lo mencionábamos, lo perciben, no solo los adolescentes, sino lo perciben los niños. Uno puede saber, uno puede escuchar en la consulta cómo ellos nos dicen de que no va bien la situación en la familia, no va bien la situación con la madre. Mi madre siempre está molesta, mi madre siempre llora. Ya. Te hablo de niños, adolescentes y de adultos que me dicen, yo siempre veía a mi madre llorando, yo siempre veía a mi madre intranquila. Entonces, obviamente, eso genera un correlato, que es lo que se llama en psicoanálisis, se pasa subjetivamente al otro, porque no nos olvidemos que el niño se encuentra en un proceso de desarrollo cognitivo, él está en un proceso de estructuración mental, no tiene todas las estrategias que se supone nosotros como adultos tenemos para enfrentar, ¿no? Si yo tengo una pérdida, sé que debo llorar o sé que debo de tener mi tiempo para estar solo y algunas otras cosas más, ellos no, hay que hablarles, hay que escuchar. Y si no lo pueden... En los niños hablamos. Niños. Y en los adolescentes, efectivamente, también. Ellos pueden percibir que eso pasa. Muchas veces incluso los bebés lo perciben. Porque me ha pasado, bueno, cuando tenía mis bebés y estaba en un estado emocional de ansiedad de que, yo no sabía, yo decía, pero ¿por qué lloras? Y yo también estoy mal. Y empiezas a llorar y no sabes qué hacer, no sabes. Y después te das cuenta, cuando ya vas a un especialista, como lo dices, que realmente tú eras el error. O sea, no el error, pero estabas mal tú, estabas equivocado en lo que estabas haciendo. Yo tengo una hija, que le envío un gran saludo, Martina Zoe, que me está escuchando. Por ejemplo, para mí era una sorpresa de que ella no lloraba. Creo que la he escuchado que será 5 o 6 veces llorar, tiene 2 años. Entonces son de esas cosas, ¿no? Cuando tú sabes, como que vas a análisis, vas a consulta, tramitas un poco lo que está pasando, tú ves eso en el infante. Obviamente ella tendrá sus síntomas más adelante, porque todos atravesamos nuestros síntomas, pero no padece una afección de estas, a eso me refiero. Exacto, no, y claro. pasó la pandemia, nació en la pandemia, es una niña de pandemia. Nació en la pandemia. Claro. También hubo muchos nacimientos en todo ese proceso y está muy bien. Y está bien, claro. Entonces, bueno, igual también ustedes son especialistas ambos, entonces saben también cómo manejar la situación. Vamos a y también claro, van a consulta. Yo tengo 7 años de terapia, mi mujer tiene muchos más. ¿Qué te diré? Pues forma parte de la canasta básica.
hay que ir a Qué importante consulta. que lo menciones, ¿sabes? Porque muchas veces, y eso es algo que trato siempre de mencionarlo aquí en este espacio, que siempre como que tenemos esta idea de que quien va donde el psicólogo es porque estoy loco. Oye, no, es que yo no estoy loco, ¿yo para qué voy a donde el psicólogo? O sea, ¿por qué voy a ir a terapia? ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué vamos a terapias de pareja? O sea, y vamos a terapia, o vamos a terapia, justamente cuando ya el matrimonio está totalmente destrozado, ya todo se quiere, ya no hay marcha atrás, como dice, vamos a terapia como la última opción ya, pero porque estamos súper mal, cuando no es así. Entonces, saber que hay un espacio en donde necesitamos tanto para nosotros como padres, porque si queremos empezar con el cambio, tenemos que ser nosotros los primeros y después nuestros hijos, para que ellos puedan entender. No puedo empezar por mi hijo y yo estar completamente desubicada en las cuestiones. Cuando tú mencionabas lo de las técnicas y las herramientas, lo primero que se me viene a mi cabeza es que el sujeto se pregunte por qué es padre. ¿Qué significa la maternidad para mí? Porque eso representa Ay, mucho. dígales a la cámara, sí, ¿por qué soy padre? Claro, porque soy padre, porque soy madre. O sea, eso va a representar mucho en cómo se lleve a ese niño, cómo se lo vaya desenvolviendo, cómo se vaya desarrollando. Entonces, ser padre representará algo para alguien en específico. Bueno, este paciente que tío que hacía con los muebles, etcétera. Para otros será la risa, para otros será las leyes, las normas, etcétera. Entonces es muy particular. Por eso hay padres violentos, hay padres muy rígidos, hay padres castigadores, hay padres que no tienen ley y vemos cómo los hijos le pegan a los padres. Entonces son situaciones muy particulares. La cuestión es que cada quien se pregunte qué representa la paternidad o la maternidad para mí y yo genere esa respuesta. Es una respuesta que no puede ser la de otro, porque no funciona. El niño se da cuenta de eso. Si yo no tengo una respuesta sobre mi vida, él se va a dar cuenta de eso, pues y va a mirar a otro lado. Puede aparecer la ansiedad en un momento por cosas que para nosotros como padres sean normales, estamos acostumbrados todo el tiempo. Por ejemplo, ante, yo qué sé, escuchar música y no gustarle y decir como que, pero nunca he visto esa conducta antes en ti. Entonces, ¿por qué lo estás haciendo? ¿O por qué está actuando así? Deberíamos preocuparnos cuando hay como una cuestión de no quiero escuchar. ¿Pero por qué de un rato a otro nuestro hijo reaccionó así cuando sabíamos que normalmente lo hacía? Deberíamos preocuparnos en alguna cuestión. Puede haber algo detrás de eso mucho más fuerte quizás. Lo digo ¿por qué? Porque muchas veces pasa que vemos una conducta rara en nuestro hijo así y decimos, uy, está súper raro esto, pero nos quedamos ahí y no hacemos nada más. Lo que tú manifiestas es precisamente lo que uno ve en el consultorio. Si su hijo le gusta tomar chocolate, le gusta hacer ejercicio, le gusta pintar, le gusta estudiar, y ya no lo hace, o dejó de hacerlo de un momento a otro, o ha cambiado completamente de cosas, usted tiene que ponerse las pilas. Ahí pasa algo. Algo pasa ahí. No significa que sea malo, precisamente, o sea, que pasa algo malo, que sea negativo, pero es que pasa algo a lo que yo tengo que prestar atención. Entonces, cuando uno escucha en la consulta a los adolescentes o a los niños, la característica que más ellos recalcan es que sus padres no los escuchan. O sea, que no perciben que eso está pasando. O sea, que hay algo que no va bien. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso. Ok, por ahí tengo una pregunta, si me ayuda Luis, que no puedo observarla, o no sé si es una sugerencia. Dice, la ansiedad no es solo para niños y adolescentes dentro de un núcleo familiar. ¿Cómo superar el miedo y la ansiedad de una madre que quedó viuda con hijos para enfrentar y salir adelante? Necesito unos consejos. Ya está prácticamente como, ya quiere un tip ahí. Sí, ahí nos dice, quedó viuda con hijos, ¿no? Ajá, ¿cómo afrontarlo? Sí, cómo afrontarlo, tendrá que hablar de eso. Yo les iba a explicar una metáfora que utiliza un gran amigo que se llama Saúl Herbes, que le envío saludos, él es psicoanalista en la ciudad de Cuenca. Y él habla, su metáfora es de que nosotros psíquicamente, mentalmente, somos como una represa, somos como un río y hay una represa, ¿no? Entonces la represa, si se cierra y el río corre, ¿qué va a pasar? Se va a rebotar, se va a rebalsar esa agua, va a salir, va a fluir, va a irse por otros lados. Esa es la angustia. Yo de vez en cuando tengo que abrir esa represa para que el agua fluya. Entonces, yo tengo que hablar. Tengo que poner en palabras lo que mentalmente... Lo que estoy sintiendo, lo que estoy atravesando. Sí, sí. No me puedo quedar como, por el bienestar de mis hijos no quiero hablar, yo me lo guardo, yo me lo retengo, mejor no decirlo. Sí. Y vas ahí reprimiendo. Sí, si usted atraviesa una situación grave, pierde una parte de su cuerpo por un accidente, fallece alguien,
lo despidieron del trabajo. O sea, hay una situación ahí que le genera un síntoma, que se sienta mal, que se sienta triste, angustia, etcétera. Tiene que hablar, porque si no habla, eso va a generar un efecto mayor después. Lo que pasa es que nosotros tenemos la costumbre de callarnos las cosas. Créanme. Y a veces como papás lo hacemos, en este caso porque tiene hijos, entonces tiene sus hijos tal vez por retener y porque no quiere ver que sus hijos sufran por ella. Entonces tal vez también una persona que está así dice, ¿sabes qué? No quiero, porque no quiero que mis hijos me vean llorar, no quiero que mis hijos vean que no soy fuerte, no quiero que mis hijos vean que soy débil, no quiero que me vean así, o sea, quiero que me vean siempre bien, siempre fortalecida. Pero, y bueno, y te preocupas por tus hijos, claro. ¿Y quién se preocupa por ti? Exacto. Tú mismo. Así que, bueno, hay que llorar. Cuando uno pierde un familiar o se siente triste, pues el niño tiene que ver que se llora. No le estoy diciendo con esto que llore todos los días. Claro. Pero claro. Usted es un ser humano, está agujereado, es decir, hay algo que no va del todo bien en algún momento. Entonces, por ese lado. Y una cosa que uno ve mucho en la consulta es que el paciente llega con náuseas. Yo recuerdo una paciente que sentía que el pecho se le cerraba, que le faltaba el aire. Ya fue a la consulta conmigo, habló, y es una frase de cajón. Sabe que nunca le había contado a alguien esto. Es una frase muy común que uno la escucha casi a diario en el trabajo. Y es interesante cómo a la siguiente consulta ya no le ha dado. O sea, y dicen, se liberó. ¿Usted qué me hizo? O sea, que es mágico y cosas así. Que es mágico. Parece magia, pero en realidad nos olvidamos que somos hechos por el lenguaje nosotros. El lenguaje nos atraviesa de una forma bien marcada. Y eso significa que hay que hablar lo que nosotros atravesamos. A veces hay personas que dicen, no quiero ir porque no quiero que el psicólogo se entere de mis problemas. Porque después el psicólogo va a contarles, no quisiera que... Ese también es el miedo. Uh-huh. O si lo haces con la familia, dices no, porque después todos se van a enterar. Pero bueno, entonces coja una opción, porque tiene que haber una, ¿no? Claro, tiene que hablar. Si no tiene... O sea, hablar con un amigo es para tener una contención. Eso es otra cosa. Contención emocional. Sí, porque mi amigo me va a apoyar. Exacto. Y tal vez me dé una que otra reprimenda o cosas así. Exacto. Eso es de muy amigos. En la terapia usted no va a escuchar ni la reprimenda ni el hágalo. Va a estar neutro para que sea usted quien escuche esas palabras y vea qué hacer frente a eso. El psicólogo no le dice qué hacer. Le guía en ese camino donde usted va a encontrar su verdad, su respuesta. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo manejar el encuentro con otros niños? Recientemente salimos a compartir con otros niños y se percibía agresividad. ¿Y ahí qué hacemos? Bueno. Porque, muy buena pregunta, sí, ¿sabes? Claro. Porque estoy pasando por algo parecido también. Y es verdad, los niños se encuentran y quizás hay niños que durante ese tiempo tal vez se volvieron agresivos. O mi hijo se vuelve agresivo y dije, uy, qué sorprendente, ¿cómo puedo ver esto en él que no lo veía dentro de mi casa, dentro de mi hogar? O viceversa, puede ser que el amigo de siempre terminó golpeando con un palo o persiguiéndolo por todo el lugar y estamos como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo actuamos? ¿Qué hacemos? Sí, bueno, hay que hablar con ellos. Como les mencionaba, hay que dejarles claro ciertas cosas. Si yo como padre veo que mi hijo respondió de una manera irregular a nivel de violencia, pues tengo que hablar con él. Tengo que demarcar con un peso en mis palabras que esa situación no es la correcta. Ahora, eso no quita que yo saque mi oído de eso, porque como tú mismo lo dijiste, no había representado de esa manera, no había actuado de esa forma y de un momento a otro empezó a actuar así. Entonces ahí hay algo que pasa. ¿La ansiedad se puede soltar tal vez siendo agresivo? Ya, por eso te dije que la respuesta es muy particular. Hay pacientes que tocan batería y se sienten totalmente aliviados. Hay pacientes que cocinan y se sienten de maravilla. A ver, ¿me vas a decir que hay pacientes o hay niños que la ansiedad la podrían querer golpear a un niñito y sentirse bien también por eso? Va a haber una respuesta frente a eso. O sea, por ejemplo, si yo me siento invadido, si yo me siento con angustia, si yo me siento desesperado, la agresividad puede ser una respuesta. Una respuesta que hay que darle oído a muchas cosas. Uno escucha siempre esa frase que es un cliché, ¿no? Si en casa le pegan a alguien, pues el niño va a pegarle a otro, porque los niños son el espejo de los... Bueno, no es que hay que ponerla como un cliché, porque no precisamente sea así, porque es un uno por uno, pero pueda que la violencia sea una respuesta. Una respuesta no... Una solución no efectiva, una solución no buena desde la moral, pero una respuesta.
Si no, imagínense, por ahí compite Chito Vera y todo el mundo lo aplaude porque sabe pegar, ¿no? Entonces, Así es. es un luchador internacional de los 10 mejores del mundo y todo el mundo orgulloso porque él sabe pegar. O sea, sublimó es lo que se llama. Llevar Así la es. violencia hacia otro área socialmente aceptada, que es Claro, el ring. claro, muchas veces he escuchado entre mis amigas que están haciendo box. Dice, no, es que me voy a golpear un poco para quitarme toda la ansiedad, el estrés que tengo encima. Correcto. Y así lo sacan. Entonces, bueno, sí, ¿no? Sí. Entonces, pero obviamente como padres usted debemos de tomarlo en cuenta. No es que, bueno, entonces si es así, que siga golpeando. Usted pregúntele a su hijo, ¿qué le gusta hacer? Esa es la pregunta de cajón. ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Pintar, papi. Ay, pero no, es que no hay cursos de pintura. Pues necesitará un curso de pintura para aprender a pintar. Usted lo puede hacer con él. Pinte con él. Hay un curso en YouTube. Tírese yo con mi hija me tiraba al piso a manchar. Y disfrutarlo con ellos. Nos tomamos Hablando fotos, de los la pasamos niños, bien. adolescentes, o sea, es buscar eso. La cuestión, lo que te quiero decir, Cintia, es que precisamente cuando se da la respuesta, se le tapan los oídos a muchos padres. Yo he escuchado chicos que dicen, no, es que a mí me encanta el fútbol, yo quiero jugar fútbol, pero mi mamá no me deja ir a jugar. Entonces es la pasión del otro, pues. Por ejemplo, ahí hace algo con eso que lo desborda a través del deporte. Hace algo que le permite ponerlo en movimiento, darle de alguna forma una solución. Pero el otro no le deja. Entonces, por eso te digo, hay que escuchar ahí qué es lo que está pasando. Pintura, entonces ahí dibujo. también tenemos otra alternativa, ¿no? Como padres, no dejar que nuestros hijos permanezcan todo el día en la casa, o sí, que permanezcan, pero con actividades, ¿no? Que hablábamos Que hagan algo de que tengan deseen. algo y que les guste. Sí. Porque si yo quiero que mi hijo sea artista, que toque el piano, que toque la guitarra, pero a él no, le apasiona el baloncesto, le apasiona el voleibol, pero digo, no, porque si te vas a jugar baloncesto, te puede pasar algo, te va a pasar algo igual, o sea... O no diferente. A lo mejor a mí me gusta el piano y a él le gusta el heavy metal. Y no le gusta el heavy metal, no. Pero es que por eso te digo, o sea, es algo muy particular. Lo que quienes trabajan en instituciones educativas lo pueden darse cuenta. Todo el mundo está obturado por el teléfono, está conquistado por el teléfono. Son otras formas de hacer lazo. Y la gente ya no tiene como que un deseo claro de qué hacer. No, antes decía, yo quiero ser médico, yo quiero ser esto, quiero ser lo otro. Ahora los niños quieren ser gamers. bueno, Ahora los niños de ahora quieren ser Claro, gamers, quieren ver todo lo que quiero saber, quiero hacer juegos, quiero dedicarme a jugar, quiero ser no hay que- youtuber. ahí hay que ver. Algunos ya ahí están hay que ver. No, por ejemplo, con la tecnología. uno puede decir, no, pero si es el deseo del otro, hay que saber qué se puede hacer con eso. Probablemente Cómo sea un canalizarlo. comunicador social, un programador, alguien de estudio. Yo a lo mejor no conozco qué puede hacerse y el otro lo puede ir disfrutando y aprendiendo. Pero la cuestión es pesquillar eso, captarlo y ver qué puedo hacer con eso, con el deseo. Pues si yo le pregunto a usted qué es lo que más le gusta a su hijo, yo estoy seguro que algunos me van a decir no sé. Entonces por ahí hay que... Muchas buscando. gracias por acompañarnos. Siempre me gusta terminar como un consejo, un mensaje para nuestros superpadres. ¿Cuál es el mensaje que tú les dejarías a ellos? Bueno, yo le dejaría de mensaje a los superpadres, en primer lugar, tener un tiempo para reencontrarse con sus hijos. Una de esas recomendaciones es apagar los teléfonos. Apaguen los teléfonos y siéntense a jugar, a ensuciarse, a comer, a hacer todas esas cosas, ustedes y ellos. Digo apagar los teléfonos porque siempre es un invasor. Entonces, mi recomendación es esa. Y en segundo lugar, si usted en su vida no es feliz, vaya a consulta. Porque lo que le afecte a usted, le afecta a sus hijos. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias también Superpadres por acompañarnos en este espacio Superpadres, buscando siempre respuestas para ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Este fue el programa número 26. Nos vemos pronto. Bye bye, que tengan una excelente noche.